Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo creepypasta, espero que les guste. Sin nada más que decir, comencemos. Hoy vamos a hablar de una película que nunca en la vida voy a olvidar, yo que todos conocemos, que nos hizo reír, emocionarnos y creer que cualquier persona puede lograr grandes cosas. Se trata de Kung Fu Panda 2. Pero lo que voy a contarles hoy no es la historia que vimos en el cine. Es una versión que nadie ha visto, una versión que fue eliminada por los creadores porque era demasiado oscura, demasiado aterradora y griega. Demasiado real. Esto es lo que realmente pasó en la versión que nunca se estrenó. Todo empezó cuando conseguí un disco antiguo en una tienda de segunda mano. Estaba rayado, tenía una etiqueta que decía proyecto, versión no oficial y nadie quería comprarlo. Como me gusta ver todo tipo de contenido, lo compré por curiosidad. Cuando llegué a casa, lo puse en el reproductor y esperaba ver la película que conozco. El panda torpe pero valiente, sus amigos, las aventuras divertidas y la felicidad al final. Pero en cuanto empezó, algo cambió de golpe. La pantalla se puso un poco más oscura de lo normal, y la música no era la alegre y animada que conocemos. Era una música lenta, tensa, con sonidos que parecían susurros lejanos y notas que ponían los pelos de punta. Al principio pensé que era por el disco o por el reproductor, pero cuando empezó la historia, me di cuenta de que era diferente desde el principio. Todo ocurría en el Valle de la Paz, pero no era el valle colorido y alegre que recordaba. Todo estaba apagado, los colores eran más oscuros, las casas y los árboles parecían más viejos y tristes. Po apareció, pero no era el mismo panda que todos conocemos. Caminaba lento, sus movimientos eran pesados, y en sus ojos no había esa alegría y energía que siempre tenía. Parecía cansado, triste, y asustado. La historia empezó igual. El malvado Lord Shen estaba construyendo armas de pólvora para conquistar China y destruir el Kung Fu. Pero aquí todo era mucho más peligroso. Cuando se mostraba a Lord Shen, no era solo un pavo real ambicioso y cruel. Su apariencia era aterradora. Sus plumas eran negras como la noche, sus ojos brillaban con una luz roja y fría, y cuando hablaba, su voz era profunda, retumbante y llena de odio, como si saliera de las profundidades de una cueva. No solo quería conquistar tierras, quería borrar para siempre el Kung Fu, quería que todos olvidaran lo que significaba la fuerza, la valentía y la amistad. Pero lo que más me impactó fue lo que pasaba con los personajes. La maestra Owai aparecía, pero no daba consejos tranquilos y sabios. Sus palabras eran frías, cortantes, y decía cosas que no tenían sentido al principio, pero que luego daban miedo. La línea entre lo que es y lo que podría ser es muy fina. Y cuando se cruza, ya no hay vuelta atrás. Po seguía su viaje, pero cada paso era más difícil. No era solo que tuviera que luchar, tenía que enfrentarse a sus propios miedos, pero en esta versión sus miedos no eran solo cosas que pasaban en su cabeza, eran reales. Cada vez que Po pensaba en su pasado, aparecían imágenes terribles. Veía a sus padres, pero ellos no eran los héroes bondadosos que todos conocemos. Estaban asustados, corriendo, tratando de esconderse, y de repente aparecía una sombra grande que los perseguía, y se escuchaban gritos que se iban apagando. Po se tapaba los oídos y lloraba, porque sabía que lo que veía era real, que su pasado no era solo una historia feliz, sino algo que le había marcado para siempre. Cuando llegó el momento de las peleas, todo era mucho más violento y aterrador. Los golpes no eran divertidos ni exagerados. Se veían los personajes heridos, sangrando, y los sonidos eran fuertes y dolorosos. Las armas de Lord Shen no eran solo cañones. Eran armas que emitían una luz oscura que hacía que los guerreros perdieran sus poderes, que se volvían débiles y olvidaban cómo pelear. Había escenas donde los guerreros caían uno tras otro, y Po estaba solo, intentando proteger a todos, pero sentía que no podía. Hubo una escena que me heló la sangre. Po se enfrentó a Lord Shen en su barco. La noche era oscura, el mar estaba en calma pero con una sensación de peligro. Cuando Po se paró frente a él, Lord Shen sonrió y dijo algo que nunca había escuchado. Tú crees que eres el elegido, ¿verdad? ¿Pero qué eres realmente? Solo un panda que sobrevivió a una masacre. Eres un sobreviviente, nada más. Y los sobrevivientes siempre tienen miedo. En ese momento, la pantalla se puso roja por unos segundos, y se escuchó una risa fría y larga que parecía venir de todos lados y de ningún lugar. Luego, apareció un mensaje en la pantalla, con letras negras sobre fondo negro, que solo se podía leer si te acercabas mucho. La felicidad es solo una ilusión. El miedo es lo que realmente te mantiene vivo. Y cuando dejes de tener miedo, ya no estarás vivo. Después de eso, la película cambió aún más. Los personajes empezaron a desaparecer uno por uno.
Primero los guerreros, luego los maestros, hasta que solo quedaron Po y Lord Shen. La pelea se hizo más intensa, más cruel. Po lograba hacer movimientos de Kung Fu, pero cada vez que ganara, sentía un dolor en su pecho, como si algo le rompiera por dentro. Al final, cuando derrotó a Lord Shen, el barco empezó a hundirse en el mar oscuro. Po estaba en el agua, solo, rodeado de oscuridad. Miró al cielo y dijo en voz baja: ¿por qué todo es tan triste? ¿Por qué no hay alegría? Entonces, escuchó una voz, no del reproductor, sino muy cerca, dentro de mi habitación. Porque la felicidad no existe. Solo existe lo que te queda cuando todo se acaba. En ese mismo instante, la pantalla se volvió totalmente negra. Se escuchó un sonido como un gemido largo y triste, y luego todo se cortó. El reproductor se apagó solo, como si se hubiera roto. Cuando lo volví a encender, el disco ya no estaba. Revisé todo mi cuarto, lo busqué por todos lados, pero nunca más lo encontré. Desde ese día, tengo pesadillas. Sueño con Po, con sus ojos tristes, con las escenas oscuras. A veces, cuando estoy solo, escucho esa voz que me dijo que la felicidad no existe. Y lo que me asusta más es que, a veces, cuando miro a mi alrededor, veo que todo lo que creemos que es feliz y divertido, a veces es solo una máscara. Les advierto, si alguna vez encuentran un disco que diga Kung Fu Panda 2, versión prohibida, no lo vean. No lo reproduzcan. Porque lo que hay dentro no es una película. Es una mirada a un lado oscuro que no debe ser visto. Y quien lo vea, lleva esa imagen para siempre dentro de su alma. Bueno amigos, espero que esta historia les haya hecho pensar y, sobre todo, tener cuidado con lo que ven y con lo que buscan. Gracias por ver.